hay gran cantidad de plástico en el río. Exactamente, nos ha dado resultados que están muy por encima de lo esperado. Sí. Nos está situando en niveles internacionales de ninguna manera deseados. De hecho, están por encima de los admitidos. Ajá. Estamos en una situación grave. Hablando de términos de contaminación por plástico, la situación es grave. ¿Y eso se puede revertir? Se puede, pero no es fácil. Pero hay una serie de estrategias que se pueden plantear para hacerlo. Si me permitís, Sí, por lo favor. diagramamos. El plástico ingresa generalmente en estas partes del Paraná y generalmente en países en vías de desarrollo como el nuestro, ingresa en su elemento más grande, lo que le llamamos el macroplástico, las botellas, las bolsas, lo que uno ve. Lo que uno ve cuando va al río, cuando practica algún deporte acuático, etc. Hasta ahí tenemos un problema que es de una solución al menos potencialmente viable. ¿Qué significa esto? Que mediante la extracción mecánica se puede revertir la situación. Evitando el ingreso de nuevos objetos plásticos, uno puede revertir la situación. Pero el mayor problema comienza cuando estos grandes plásticos se empiezan a fragmentar, producto de la acción de los rayos UV, la mecánica del roce sobre el sustrato dado por la corriente, va particularizando esos plásticos más grandes. Exponencialmente, por lo tanto, van aumentando. Es decir, lo que era una sola botella, pasan a ser 10 fragmentos de botella, pasan a ser 100 fragmentos de botella, pasan a ser 1000, 10.000, y los números se nos van completamente de lo que podemos manejar. En ese estado de la fragmentación del plástico ya no hay manera de revertir el proceso. Eso está y no tenemos hasta hoy formas de quitarlo del ambiente. ¿Y con el glifosato qué pasa? Porque recién Lidia nos decía, desde su vida casera y su historia asociada al río, que las fumigaciones ella ve que tiene que ver con cómo va cambiando la historia del río. Los peces muertos, dice ella, los pajaritos. ¿Qué reveló la investigación que han hecho en el CONICET con respecto a esto? Hay una serie de investigaciones realizadas, ya desde el año 2000 se viene trabajando en el tema. Los resultados han sido diversos, lo cual naturalmente está indicando o está sugiriendo que se necesita implementar nuevos estudios, inyectar dinero, es decir, recursos para poder realizar esos estudios. Algunos de esos han detectado en niveles preocupantes, niveles donde ya se lo considera contaminado, tanto en el sustrato, es decir, en el fondo del río, en los sedimentos, como en el agua, como, y quizás esto es lo peor, dentro ya del tejido muscular de peces, donde ya está apareciendo el glifosato y sustancias aparejadas a esto, incluso algunos metales pesados también, que no necesariamente tienen que ver con el glifosato, pero que también están ingresando al tejido muscular de los peces. Se ha hablado, siempre se ha destacado mucho el acuífero Guaraní como una de las más grandes reservas del mundo. ¿También sufre la contaminación? Probablemente, no estoy al tanto de estudios en concreto que se hayan realizado ahí, debido a que las distancias hacen que sea un poco más fácil preservarlo, o más difícil contaminarlo, de algún modo nos cuesta más contaminarlo que un recurso superficial como el Paraná. Potencialmente lo puede hacer, pero probablemente no sea el indicado para decirte en qué momento hoy se está de ese trabajo. De todos modos, hay una noticia que se dio a conocer hoy, que es la posibilidad de perforar en dos sectores en la provincia de Corrientes. Recordamos que el acuífero Guaraní abarca 4 países y que la idea sería poder perforar para sacar energía. ¿Eso qué significa, más allá de este caso en particular, cuando se trata de un cauce o de una reserva de agua dulce como el acuífero? Eso es algo muy reciente. Confío en que se hagan los trabajos necesarios ahí para determinarlo a eso. Hasta ahora, como investigador o con nuestro grupo, nuestro instituto no ha sido convocado concretamente para ese estudio, pero puede estar otro grupo trabajando. ¿Y qué puede pasar con el agua dulce? Se dice tanto sobre la guerra del agua, que es la guerra que viene. ¿Qué puede pasar? El agua dulce es el recurso por excelencia. Es vital, lo necesitamos, no lo podemos evitar, y a su vez todas las cadenas tróficas de las cuales nos nutrimos están naturalmente en conexión directa, y un requisito indispensable y absoluto es el agua potable. Ahora bien, eso es de un punto de vista pragmático, es decir, lo que uno usa del recurso. Pero involucra también otros aspectos que tienen que ver con lo estético, con el valor cultural, con la herencia de pueblos ancestrales que nos han ido, de algún modo, o se han ido entretejiendo en nuestra sociedad. Esos aspectos tampoco deben ser descuidados y no debe considerar, a criterio personal,
que tengan un valor menor que el otro. Si bien una cuestión, insisto, es absolutamente necesaria, imprescindible, es un problema pragmático, se debe resolver, lo otro también está vigente. Es decir, la pérdida de determinadas aves, por ejemplo, asociadas a ambientes acuáticos, tiene un valor no solamente por el ave misma, no solamente por la red trófica y la función que cumple, sino además es una herencia cultural de la cual no nos podemos o no podemos permitir que se nos arrebate. Muchas veces nos resulta un tema lejano, la contaminación del agua, del río, y probablemente nosotros también podamos hacer cosas para evitarla. ¿Qué consejos daría en todo caso usted? Hay muchísimas cosas. Yo creo que la fundamental es, y de esto se dice muchísimo, pero es la toma de conciencia. Es decir, la educación en sí mismo, querer el recurso es fundamental. Primero lo tenés que querer para después planificar estrategias de cómo protegerlo. Pero si no lo querés, la segunda no va a ocurrir, o difícilmente ocurra. O si ocurre es por algún otro interés, un tercer interés de por medio. Entonces, en lo personal, insisto, creo que primero es querer el recurso, vivirlo al recurso, deportes acuáticos, pertenecer al río, pesca, lo que quieran. Las opciones son múltiples. Yo mismo practico muchos deportes acuáticos y puedo estar en contacto continuo con el río y con gente que va ingresando a distintos deportes, y les puedo asegurar que una persona netamente urbana de la ciudad de Paraná que ingresa, por ejemplo, a hacer kayakismo, en menos de un año tenés un ambientalista. Qué bueno. Porque inmediatamente se topa con el problema y piensa, bueno, algo hay que hacer. Está bueno. Sentido de pertenencia. Sí, tal cual. Sentido de pertenencia, exactamente. Sí. ¿Y puede faltar agua alguna vez en el mundo? En el mundo sí, sin duda, sin duda. Nosotros estamos en una situación de privilegio. En este momento, en medio, en el río Paraná, están circulando 16.000 metros cúbicos por segundo de agua. 16.000 metros cúbicos por segundo. Es realmente mucho. Entonces, que a nosotros hoy en la ciudad de Paraná nos pase, y sería difícil. Claro. Pero en otros sectores, en otras áreas geográficas del planeta, incluso de Argentina, sí, por supuesto. Por eso hacíamos mención precisamente el problema del tan deseado recurso, ¿no? La guerra del agua y... Claro. Estamos en un lugar de estamos de ese lugar, de ese momento. Eso debería darnos la conciencia que usted nos dice. Pertenecemos a este lugar, podríamos cuidarnos más. Estamos hablando de, desde una perspectiva, el sexto río más grande del mundo, el tercero más grande que tenemos en Sudamérica. No es poca cosa, es una excepción este río. Martín, muchísimas gracias. Gracias a usted, un placer. Martín Blettler, investigador del CONICET, visitándonos para hablar sobre el agua.